Hola, muy buenas tardes. Estamos con Russell Ceballos de la Defensoría para hablar de algo que nos debe importar a todos y es cómo se está ejecutando el presupuesto, los presupuestos, porque digamos que son dos, para prevenir y reducir los impactos de las emergencias y del efecto del niño. Por un lado está el programa presupuestal de enero a diciembre. Ahí hay 3.000 millones de dólares aproximadamente para todos los niveles de gobierno para prevenir y mitigar las emergencias. Y luego, adicionalmente, rondando el mes de abril, después del efecto Yaku, se han hecho transferencias por otros 4.000 millones de soles. Russell, ¿cómo vamos en la ejecución de estas millonadas de dinero para prevenir emergencias y sobre todo el efecto del niño? Buenas tardes, gracias por la invitación. En principio, señalar que la Defensoría del Pueblo, con la actual gestión del Defensor del Pueblo, tiene una temática importante que es la gestión del riesgo de desastres. Y dentro de ello, vela para que se puedan respetar los derechos de las personas expuestas a estos eventos, como cuando se da el impacto ya afectadas. Dentro de la gestión de riesgo de desastres, varios componentes son de suma importancia. Tenemos instrumentos técnicos de gestión, inversiones, actividades. Todo ello va a marchar si se cuenta con el presupuesto. Dentro de este marco, el programa presupuestal 0068 está orientado justamente a la protección de la vida de las personas frente a las emergencias y desastres. Y para eso hay 3.000 millones de soles a invertirse del 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre. Ese presupuesto está desde el 1 de enero. De esos 3.000 millones de soles, ¿cuánto se ha ejecutado, señor Ceballos? Efectivamente, la asignación corresponde al gobierno, a los tres niveles de gobierno asignan estos recursos, más de 3.000 millones de soles. No supera el 50%, específicamente 50.9% vamos a tener una ejecución en el gobierno nacional, 55% en el gobierno regional y 52% en el gobierno local. Entonces, los tres niveles de gobierno no supera esta cifra, pensando que, justamente considerando, del 1 de enero al 31 de diciembre, estamos escasos cumplimiento de 2 meses para la ejecución. Sin embargo, todavía estamos con este porcentaje de ejecución del gasto. Y en el caso de esta otra transferencia que ha habido después del Yaku, a partir de abril y para ejecutarse hasta diciembre, de otros 4.000 millones de soles, ya más centrados en mitigar los efectos del niño global, ¿cómo vamos ahí en niveles de ejecución? Se han realizado transferencias a través de diferentes decretos supremos y decretos de urgencia para hacer frente al fenómeno del niño a los tres niveles de gobierno, especialmente al gobierno nacional, que es el monto mucho mayor de estos 4.000 millones, supera los 3.000 millones en el gobierno nacional, cuya ejecución de gasto no supera el 23%. En el gobierno nacional, poco más, cerca del 16%, y en el gobierno local, cerca del 40%. Entonces, como vemos, en los recursos transferidos también es baja la ejecución del gasto. Y muy baja. Efectivamente, justamente lo que se tiene que hacer es desarrollar, intensificar las acciones frente al FEN, tanto las actividades como la descolmatación de ríos, como las inversiones propiamente que ya estén por culminar para este año, lo que pueda representar las defensas ribereñas, entre otras. Además, hay que ver una preparación, porque en este periodo corresponde desarrollar actividades vinculadas a la reducción del riesgo, a la mitigación y a la preparación. En este último ámbito, por ejemplo, tenemos que
se deben de implementar los almacenes de ayuda humanitaria en caso que se dé el impacto, como preparación. Sin embargo, ahí encontramos que aún es baja a nivel del gobierno regional, el 70% han ejecutado el gasto para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria. Y poco más de 600 municipalidades han asignado recursos para la adquisición de estos bienes de más de 1.800 municipalidades. Entonces, prácticamente, pues, cuando se da el impacto, ¿quién debe de responder ante esa emergencia? Es en principio el gobierno local. Al no contar con un almacén de bienes de ayuda humanitaria, la respuesta va a ser un tanto tardía, no va a ser oportuna. Por ahí que hacemos un llamado a que se puedan implementar y dotar de celeridad con eficiencia y eficacia a los recursos públicos, y todo orientado a la gestión de riesgo de desastres dentro del marco del principio protector que lo establece la ley. Ahora, ¿cuántas personas están en riesgo? Tanto por, digamos, las lluvias habituales, pero más si ahora le sumamos el tema del efecto del Niño global. ¿Cuántas personas están en riesgo y por qué las autoridades de los 3 niveles no ejecutan el dinero que tienen para efectivamente prevenir y reducir el impacto de lo que se nos viene? Dentro de lo que se ha establecido en el SINAGER, existen entidades técnico-científicas para que puedan elaborar los escenarios de riesgo. Dentro de ello tenemos el CENAMI, lo que hace es el insumo de información de los avisos meteorológicos, climatológicos, y el CENEPRED procesa la información a efectos de considerar el peligro, tanto lluvias, inundaciones, déficit hídrico, con componente de vulnerabilidad de la población. Es así que ha establecido que alrededor de más de 1.200.000 personas se encontrarían en riesgo muy alto ante deslizamiento, lo que denominamos los huaicos, y más de 800.000 personas ante inundaciones. Y por el otro lado, la contraparte tenemos a lo que es el FEN, los efectos de las lluvias, inundaciones, el déficit hídrico. En este último, más de 8 millones se encontrarían en riesgo muy alto también. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Porque para según qué obras ya no llegamos, porque estamos a 2 meses, ¿no? El efecto del Niño, las lluvias, la sequía, ya la tenemos encima, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Usted ha dicho descolmatación. ¿Qué más? Los almacenes de ayuda humanitaria. ¿Qué más es lo urgente? Lo que ya, en fin, sí o sí hay que hacer. Efectivamente, partiendo del conocimiento del riesgo, es importante en un orden de proceso que los 3 niveles de gobierno, como los gobiernos locales, especialmente en su comunidad, pueden desarrollar el monitoreo de estos peligros para alertar a la población. Por ejemplo, la crecida de ríos, inundaciones próximas, activación de quebradas. Deben estar permanentemente articuladas. Es así que el presupuesto también está destinado a los denominados centros de operaciones de emergencia, para esta finalidad. Por el otro lado, es importante que puedan operar los almacenes de ayuda humanitaria con los bienes, dotar de celeridad a la adquisición de los bienes de ayuda humanitaria, que consiste prácticamente en techo, abrigo, alimentos, enseres, herramientas, kits de higiene, carpas, entre otros. Por otro lado, el sistema de alerta temprana se deben de implementar. Ya los proyectos están combinados con este sistema, como también aquellos comunitarios donde la población esté organizada. La descolmatación de ríos es de suma importancia. La descolmatación de quebradas. Medidas como las mallas geodinámicas, que en Lima está programado para 20 intervenciones, inversiones IOAR. Entonces, dotar de esa celeridad, ya que cuentan con expediente técnico, por ejemplo. Se han identificado 518 puntos críticos inundables que estas deben dotarse de celeridad a la descolmatación de estos puntos por la Autoridad Nacional del Agua. Más de 100 puntos críticos
por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Igualmente, el Ministerio de Vivienda, a través del programa Nuestras Ciudades, interviene en la descolmatación de ríos. Por otro lado, dotar de celeridad también a la adquisición de maquinaria pesada, equipo para hacer frente a la emergencia y desastres. No hemos hecho la tarea. Eso es lo vergonzoso, lo triste y lo casi es delincuencial, si tenemos en cuenta los millones de personas que están o estamos en riesgo por las lluvias, por la sequía, ¿no? Y es inadmisible que haya estos retrasos. Para terminar, ¿me puede repetir los porcentajes para que sepamos, para que reclamemos y a ver si les da un poco de vergüenza a los encargados de ejecutar este gasto, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de ejecución del programa presupuestal anual para la prevención de emergencias? ¿Me puede repetir, por favor? Efectivamente, dentro del programa presupuestal 068, que va orientado a hacer frente al FEN y otros tipos de eventos, prácticamente es el presupuesto institucional, cotidiano, permanente. Se da una ejecución de gasto a la fecha del 50% en el nivel nacional, el 55% en el nivel regional, por los gobiernos regionales, y el 51% por el gobierno local. Y cuando hablamos de las transferencias, señor Ceballos, de esta transferencia de 4.000 millones después del YACU y para prevenir el efecto del Niño global. Dentro de lo que corresponde a la ejecución del gasto, no supera el 30% a nivel del gobierno nacional, dentro de lo que corresponde a la consulta amigable, ¿no?, que tenemos en cuanto a la fuente de información. En el gobierno regional, poco más del 15%, y en el gobierno local supera el 40%. Bueno, la alerta está dada, estamos informados, y bueno, pues lo que nos toca es reclamar, exigir y advertir. Muchísimas gracias, señor Ceballos, por esta entrevista y bueno, y por quitarnos la venda a todos y ponernos frente a la realidad, que la verdad que es bastante triste y yo diría, y vuelvo a insistir, casi delincuencial por lo que está en riesgo, ¿no? Por lo que no se está previniendo, sabiendo el riesgo que se corre. Muchísimas gracias, señor Ceballos. Gracias.